resiliencia. Esa es una palabra que yo siempre cuando veo a los venezolanos que vienen y le pregunto, ¿estás allí? ¿Vives en Venezuela? Sí. Le digo, es una prueba de resiliencia. La resiliencia es esa capacidad y proceso dinámico que tiene el ser humano de poder no sucumbir ante un entorno hostil, ante contratiempos, ante lo que podemos nosotros decir que son tragedias, porque tú tienes la capacidad de sentirte poderoso internamente y de tener los recursos de poder sortear eso. El ejemplo más grande de resiliencia que yo siempre he encontrado, y es extremo, porque es en un campo de concentración, es el personaje de Roberto Benigni en la película La vida es bella, cuando él hace un mundo paralelo a su hijo para que no viva las atrocidades innecesarias de un campo de concentración. Entonces, eso es resiliencia y uno tiene que ser creativo en eso. Yo te digo sinceramente, Luis, viví momentos en donde en Cuba habían momentos de 16 horas seguidas sin electricidad. Un calor infernal, no había comida. Y hubo un momento donde hice ese clic. Dije, ¿hasta cuándo me voy a hacer mala sangre y me estoy enfermando yo en medio de esta situación? ¿O voy a buscar un círculo de apoyo de gente que podamos crear, aunque sea una realidad paralela, pero que nos haga ser más saludables en este entorno? Y al final me resultó. Fíjate tú qué interesante lo que dices, porque, por ejemplo, en Venezuela la gente está tan necesitada de unirse, de que haya unión, porque yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los venezolanos coinciden en que el país no está bien, no va bien dirigido, y quienes lo gobiernan, pues lo han mal gobernado. Pero entonces, tú dices la inmensa mayoría. De los ciudadanos. Lo sé, pero yo quiero pensar que los otros están en un estado de total adoctrinamiento, autómatas, y por favor no tienen sentido común. Porque un país con recursos como los que tiene Venezuela no podría estar en estas condiciones. Esto es simplemente el resultado de un liderazgo que no tiene norte, aspiración de progreso y que ha preferido mantenerse en el poder y servirse del poder en vez de pensar en el bien de una nación. Claro, pero en medio de este calderón, de este incendio de emociones, la gente pues termina en un estado de nervio muy particular, donde, por ejemplo, en un carnaval, tú ves una fotografía de una persona que se fue a la playa y dicen, ¿cómo es posible que tú estés en la playa y tal? Y vuelvo al ejemplo que tú acabas de dar de Cuba, en que ustedes hacían un espacio donde pudieran tener una historia paralela. ¿Cómo tú privar a la gente de 2 días de poder mojarse en el mar, refrescar sus ideas? ¿No? Hay gente muy extremista. Y yo siento que el extremismo y el pensar de una manera radical no ayuda a nadie. Porque todos somos seres humanos, todos pensamos diferentes. Tú tienes razón, yo me ponía a cantar con un trovador amigo nuestro a las 2 de la madrugada, mientras no había electricidad. Prefería no estar en la cama haciéndome mala sangre y gritando horrores contra Fidel Castro y contra el gobierno y contra todo el que yo podía, sino que decía, vamos a cantar. Vamos a cantar por un futuro mejor, vamos a imaginar un futuro mejor. Y te digo una cosa, sucedió. Sucedió porque yo te digo que toda esa gente del grupo que imaginábamos un futuro mejor, lo tuvimos. Lo tuvimos. Entonces, lamentablemente, claro, uno no puede pensar todo el mundo igual, pero yo sí creo que hay mucha gente que tiene que decir, me tengo que cuidar. Tengo que prestar atención a que mis circunstancias hoy, que pueden ser asfixiantes, no logren ese propósito. Entonces, uno siempre puede tener la capacidad de elegir ser reactivo o responder con un poco más de inteligencia. Y para esta segunda opción hay que respirar, hay que prepararse, hay que irse a la playa, darse un chapuzón, hay que caminar en la naturaleza, que Venezuela es un país que tiene hermosa naturaleza. O sea, vas a tener que tirar cables a tierra para que esa ira, esa falta de esperanza, ese resentimiento social que hay pueda descargarse. Ya regresamos con Ismael Cala. Conectado.